Con este tema del costo de ser cristianos, creo que hoy vamos a tratar uno de los nervios más sensibles de la iglesia en los últimos años, el costo de ser cristianos. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Ya lo tienen, iglesia. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta cita bíblica es de gran importancia. Son pocas las personas que no se preguntan a sí mismas cuál es el costo de ser cristianos. Cuando se compara una propiedad o se construye una casa, se adquieren gastos, y es de sabios y de prudentes mirar hacia adelante y considerar los gastos y el costo que va a implicar esta construcción, que es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, para nosotros como creyentes, como siervos de Dios, nosotros tenemos que considerar un tema en el cual es muy importante considerar el costo, y este tema tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Así que, ¿cuánto cuesta la salvación a un verdadero cristiano? ¿Cuál es el costo de ser realmente salvos en Jesucristo? Después de todo, esta es la gran pregunta que nosotros debemos de hacernos. Por falta de pensar en este costo, miles de personas, después de haber comenzado bien en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, se vuelven al mundo, vuelven su espalda al camino del cielo y se pierden para siempre en el infierno. Nosotros debemos de ser conscientes que vivimos tiempos acelerados. Los eventos se producen con una gran rapidez que nosotros jamás nos hemos imaginado. Nunca sabemos lo que el día nos traerá, y mucho menos sabemos lo que puede pasar en unos días, en unos meses o en unos años. Vivimos en días donde muchas personas hacen a diario una confesión cristiana. Las estadísticas muestran que muchas personas reciben a diario a Cristo en cada lugar de la tierra. Muchos están señalando el deseo de buscar a Dios, de buscar a Cristo. No hay nada más común hoy en día ver a las personas recibiendo a Jesús con alegría y lo reciben con gozo, pero luego de un tiempo muchos son los que se apartan del camino y caen nuevamente en sus vidas pecaminosas, en sus deseos carnales y en sus deseos materiales. Y esto pasa porque no consideraron el costo de ser un creyente consistente y un cristiano santo. Debido a esto, toda persona que diga ser cristiana debe de sentarse, debe de analizar, de considerar el costo que significa salvar su alma. Si nosotros en realidad deseamos ser verdaderamente cristianos y ser verdaderamente salvos en Jesucristo, nosotros debemos de considerar cuánto nos cuesta ser cristianos. Este costo debe ser muy bien analizado. Yo no tengo ninguna duda que el camino a Cristo, a la vida eterna, es un camino de agrado, es un camino de amor, es un camino de gozo, de paz. Pero es una locura cerrar nuestros ojos a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Miren, la palabra dice: entrad por la puerta estrecha, entrad al camino angosto que lleva a la vida eterna. Nadie puede cerrar los ojos y no ver que este camino es angosto, que es difícil, y que la cruz, ante todo, antecede a la corona de vida, que es el galardón prometido por nuestro Señor Jesucristo. Ese galardón es vida eterna, iglesia. Miren, con este tema, el costo de ser cristianos, yo no estoy examinando lo que cuesta salvar el alma de un cristiano, de un convertido, no. Yo sé muy bien lo que le costó a Dios salvar al cristiano, le costó la sangre de su Hijo amado, para dar la expiación y redimir al hombre del infierno. Este es el costo. El costo que le costó a Dios fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy consciente que nosotros somos comprados por un precio muy alto, pero todo esto queda fuera del tema que he tomado hoy. El punto que quiero que nosotros consideremos es otro absolutamente muy distinto a este. El punto que hoy quiero que ustedes entiendan es que el hombre debe de estar listo a pagar un precio si desea ser salvo por Jesús, si desea obtener su promesa, que en realidad es vida eterna. No hay más promesa, es la vida eterna. Y les aclaro que con estas palabras yo no estoy insinuando que las personas deben de dar dinero o cosas materiales a los pastores o a las iglesias para ser salvos. No, de ninguna manera. A lo que me refiero es a la cantidad de sacrificio que un hombre, que una mujer deben de ofrecer si pretenden servir a Cristo en realidad. Este es el sentido por el cual hoy hago esta pregunta. ¿Cuál es el costo al que estás dispuesto a pagar por ser cristiano y obtener la salvación de tu alma?
¿Cuál es ese costo al cual estás dispuesto a pagar, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo que escucha este mensaje? Yo creo firmemente que es una pregunta de mucha importancia que todo convertido debe de hacerse. Como cristiano y como siervo de Dios, pienso que cuesta muy poco cuando se recibe a Cristo sin una firme convicción de arrepentimiento, cuando se recibe a Cristo sin una firme convicción de temor a Dios, sin una firme convicción de obtener su promesa, que es la vida eterna. Pienso que cuando la persona no es consciente que lo que está en riesgo de irse al infierno es su alma, a esta persona no le cuesta nada decir soy cristiano, porque no está consciente de las consecuencias que son para su espíritu. Son muchas las personas que piensan que con ir un domingo, un miércoles a saltar, a gritar con euforia, con las canciones y con los conciertos de entretención que les colocan en muchísimas iglesias y en estas grandes catedrales de prosperidad y de comodidad, donde se predica un evangelio diluido con el mundo, con mundanalidad, a través de un conferencista que es profesional, es un experto en mover las emociones carnales a través de charlas motivacionales, tomando como base versículos bíblicos que hablan de la prosperidad, para hacer que las personas aviven su codicia, aviven su avaricia por sus sueños mundanos. Miren, yo pienso que cuando las personas reciben a Cristo en este tipo de ministerios de error, simplemente no les cuesta nada decir soy cristiano. Las personas piensan que con ser moralmente tolerantes con el pecado durante toda una semana, ya alcanzaron su salvación, como otros miles que se encuentran alrededor de ellos que nunca irán al cielo. Todo esto es un trabajo fácil y barato que hacen en estos grandes ministerios de prosperidad, porque no involucra una negación verdadera ni ningún sacrificio verdadero por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si esto es una fe salvadora, y si esto nos va a llevar al cielo, entonces debemos de alterar la descripción de la puerta estrecha, de esa puerta estrecha y ese camino angosto que Jesús muestra en su evangelio, y escribir más bien en nuestras iglesias: ancha es la puerta y amplio el camino que lleva al cielo. Como lo hacen ver todos estos falsos maestros, todos esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores. Todos estos ministros que son falsos, que son maestros de la doctrina de la prosperidad. Mi Señor los reprenda, mi Señor reprenda al diablo. Miren, Jesús y su evangelio nos muestra que de acuerdo a los estandartes de la Biblia, cuesta mucho, pero muchísimo ser realmente un cristiano. Porque hay enemigos que vencer. Y estos enemigos son el pecado, son las batallas que pelear, sacrificios que hacer. Hay un mundo pecaminoso que abandonar y un desierto por el cual atravesar. Miren, hay una cruz que cargar, una carrera que correr. La conversión a cristianos no es poner a un hombre en una silla cómoda para que escuche un sermón psicológico, para que sus emociones sean movidas, sus emociones carnales sean movidas y que lo conduzcan fácilmente al cielo. No, esto no es el verdadero evangelio que te conducirá al cielo. El verdadero evangelio que te conduce al cielo es este que te muestra desde el comienzo un conflicto poderoso entre el espíritu y la carne, en el cual cuesta mucho ganar la victoria. Es de este punto que nace la importancia indescriptible de saber el costo de nuestra conversión a cristianos. Iglesia, hermanos, amigos. Para llegar a ser un verdadero cristiano le costará dejar el propio concepto que usted tiene de justicia y de rectitud propia. Se debe dejar todo el orgullo, todos los buenos pensamientos y todos esos buenos conceptos de la propia bondad que ustedes tienen de sí mismos. Se debe de estar contento de ir al cielo como pobres pecadores salvados por la gracia de Dios y debiéndole todo el mérito y toda la rectitud a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Un cristiano debe de estar deseoso de abandonar toda su confianza en su propio yo, de abandonar toda su confianza en su propia moralidad, en su propia respetabilidad, en su propia concurrencia al templo. Usted debe de confiar solamente en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es la vida. Él es la vida, no hay más, aleluya. Ser verdadero cristiano le costará, mi hermano. Le costará, mi amigo. Le costará al hombre sus pecados. Debe de estar deseoso de abandonar cada hábito y cada práctica que es mala a los ojos de Dios. Si alguien quiere ser un verdadero cristiano, debe encarar el pecado, reñir contra el pecado, romper con el pecado, pelear contra el pecado, crucificarlo y trabajar para controlarlo, sin importar lo que el mundo alrededor suyo pueda decir o pueda pensar de usted.
Debe de hacerlo de una manera honesta, de una manera equitativa. Un verdadero cristiano no puede dar ninguna tregua a cualquier pecado y en especial a ese pecado que tanto ama. Miren, usted debe de contabilizar todos los pecados como sus enemigos de muerte, porque el pecado es muerte. Debe de aborrecer cualquier camino falso que lo pueda llevar al infierno. Así ese pecado sea pequeño, sea grande. Así ese pecado sea público o sea secreto, debe de ser abolido de su vida. Usted debe de renunciar por completo a todos sus pecados, porque si no lo hace, estos pecados podrán contender diariamente con usted y hasta pueden llegar a enseñorearse de usted. Es por esta razón de que usted nunca debe dar espacio al pecado. Si usted verdaderamente quiere ser cristiano, debe de mantener una perpetua batalla con sus pecados. Eso es así de simple. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque está escrito. Miren, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 31, la palabra dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La palabra también nos muestra en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. La palabra dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice Jehová. Y esto suena muy difícil, sí, muy difícil y muy duro de hacer, pero es la verdad. Nuestros pecados son a menudo tan amados para nosotros como lo son nuestros hijos. Los amamos, los abrazamos, somos fieles a ellos y nos complacemos en ellos. Que el apartarse de ellos es tan difícil como cortarse la mano derecha o arrancarse el ojo derecho y desecharlo, como nos lo pide nuestro Señor Jesucristo en su palabra, pero debe de hacerse. El abandono del pecado debe de producirse, mi amigo, mi hermano, y aunque el mal sea dulce en la boca del pecador y aunque lo oculte debajo de su lengua y aunque no renuncie a él y no lo abandone, aún así debe de ser abandonado si desea ser salvo y obtener la verdadera bendición que es la vida eterna. El cristiano debe de pelear con el pecado si quiere ser amigo de Dios, porque Dios odia el pecado. Y Cristo está ansioso de recibir a cualquier pecador, sí, pero no lo recibirá si sigue con su pecado enroscado en su corazón y más haciéndose llamar cristiano. Es por esta la importancia del arrepentimiento sincero, para que el pecador mundano pueda obtener su gracia. De lo contrario, jamás va a hallar gracia ante los ojos de Dios. Pastores, yo quiero decirles algo hoy, y es muy necesario tener en cuenta la importancia de predicar primero a los oyentes la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del temor a Dios, antes de predicarle la gracia a las personas, la gracia de Cristo. Miren, el cristianismo le cuesta al hombre su amor por lo cómodo, por el mundo y por su pecado. Un verdadero convertido debe de tomar los dolores, los problemas si quiere correr una carrera exitosa al cielo. El cristiano diariamente debe de vigilar y de mantenerse en guardia como un soldado en territorio del enemigo. Debe prestar atención a su comportamiento en cada hora del día, en cualquier compañía, en cualquier lugar, sea en público como en privado, sea con extraños o como en su propia casa, pero debe de ser cuidadoso con su tiempo, con su lengua, con su temperamento, con sus pensamientos, con su imaginación, con sus motivos, con su conducta en cada relación de su vida cristiana. Debe de ser diligente en sus oraciones, debe de ser diligente en la lectura de su Biblia y en el uso del domingo en su congregación. Y lo más importante, debe de cuidar todos sus medios de gracia. Miren, un cristiano, al considerar todas estas cosas, créanme que siempre va a estar en una posición de alerta y logrará alcanzar día a día santidad, como nos lo pide en su palabra nuestro Señor. Pero el cristiano no debe de descuidarse ni de confiarse en sus pecados. Iglesia, yo soy consciente de que no existe nada que nos disguste tanto como los problemas siendo cristianos. Porque odiamos los problemas y secretamente nosotros deseamos que pudiéramos tener una fe indirecta, pudiéramos ser buenos por nuestros propios medios, pero es imposible hacer. Quisiéramos que todo estuviera hecho para nosotros como cristianos, pero para el hombre en su naturaleza, cualquier cosa que requiera esfuerzo, cualquier cosa que requiera trabajo va contra los principios del corazón. Porque el corazón del hombre es engañador, el corazón del hombre es mentiroso, y no obstante el alma no puede tener ganancias, sin dolores, sin esfuerzos, sin sacrificios. Iglesia, la verdadera fe salvadora le costará al hombre el favor del mundo, porque tiene que desprenderse de él y de todo lo que el mundo le ofrece,
Miren, un verdadero cristiano debe de estar contento de ser considerado insano, considerado desechado por el mundo, si quiere agradar a Dios. Y por lo tanto no debe de extrañarle si se mofan de él, si eres ridiculizado, calumniado, perseguido, si eres odiado, es más, aún muerto por la fe en Cristo. No debe de sorprenderte que tus opiniones y que tus prácticas cristianas sean despreciadas y desdeñadas. Debes de rendirte a ser llamado y catalogado muchas veces como un tonto, ¿sí? Como un entusiasta, como un fanático. Debes de estar dispuesto a que tus palabras sean malinterpretadas y tus acciones tergiversadas. De hecho, no debes de asombrarte si alguien te llama loco y si alguien te llama legalista. Pero Jesús dice: recuerden la palabra que les dije, el sirviente no es mayor que su Señor. Si ellos me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si ellos guardan mi palabra, también guardarán las de ustedes. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Miren, esto está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. Nosotros debemos de recordar que nosotros no somos mayores a nuestro Señor Jesucristo. Porque si a nuestro Señor Jesucristo lo vituperaron, lo persiguieron y aún lo mataron, igual nosotros podemos vivir eso. Y me atrevo a decirles, iglesia, que esto es muy duro, ¿sí? Esto es muy duro. Pero es parte del precio que nosotros tenemos que pagar por ser cristianos. Y en nuestra forma natural, ¿verdad? En nuestra naturaleza, nos disgusta el trato injusto y las falsas acusaciones. Y muchas veces pensamos que es muy difícil ser acusados sin ninguna causa. Pero no seríamos de carne y sangre si no deseáramos que nuestros vecinos tuvieran una buena opinión de nosotros. Siempre es desagradable que se hable en contra de nosotros, que se nos abandone, que se nos mienta y que se nos deje solos. Pero nada se puede hacer contra esto. Ese es el precio de ser cristianos. Miren, la copa que nuestro maestro bebió debe de ser bebida por sus discípulos. Un discípulo verdadero bebe la copa que nuestro Señor Jesucristo bebió. Es esa copa de desprecio entre los hombres, como escrito está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, la palabra dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ser un cristiano verdadero te costará el favor del mundo, iglesia. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana. Te costará el favor del mundo, mi querido amigo. Como le costó a Jesús, aleluya. Miren, y cuando se considera el peso de este texto en Isaías, pienso que alguien que me diga que nosotros como cristianos podemos mantener nuestra propia justicia, podemos mantener nuestros propios pecados y nuestra flojera espiritual y nuestro amor por el mundo y por las cosas que el mundo ofrece y aún así ser salvos. Esa persona que me diga eso y que exprese eso es un descarado, es un falso, es un irresponsable, es un poca vergüenza con las almas que necesitan conocer la verdad. Y Señor, reprenda al diablo, porque son muchos los que dicen estas cosas y enseñan estas cosas en sus templos. Mi hermano, mi amigo que está escuchando este mensaje, el ser un cristiano verdadero cuesta mucho. Y es por esto la importancia de hacer la cuenta para poder servir a Cristo. Miren, sería fácil establecer este tema indicando el principio de que ningún deber impuesto por nuestro Señor Jesucristo puede alguna vez ser rechazado sin dañar nuestra alma. No, eso es mentir al diablo, que mi Señor lo reprenda. Porque por este pensamiento de muchos creyentes a lo largo de sus vidas se pierden en el mundo. Porque son muchos los que cierran sus ojos a la naturaleza de la fe verdadera. Y rechazan esta fe verdadera considerando lo que realmente cuesta ser un cristiano. Porque a muchos les cuesta soltar sus pecados y su mala vida. Y dicen ser cristianos. Son muchos que un día estuvieron en el camino a la salvación y que pensaron que sería fácil seguir a Cristo. Pero con asombro vieron y sintieron que el verdadero arrepentimiento y que la verdadera conversión a nuestro Señor Jesucristo no son asuntos fáciles como pensaron. Como les enseñaron en esos grandes templos de prosperidad
y descubrieron que los hábitos de orgullo, de soberbia, de indulgencia pecaminosa y el amor por lo cómodo y por la mundanalidad no son fáciles de desechar en ninguna persona. No son fáciles, porque hay un precio que pagar. Y así que después de varios tiempos y estas personas hacen una débil batalla, son muchos que abandonan el camino de salvación y se regresan al mundo. Se regresan a sus antiguas prácticas pecaminosas, que es lo que el mundo les ofrece a través de Satanás y su sistema mundano. Que mi Señor lo reprenda. Muchas de estas personas que un día estuvieron en el camino con nuestro Señor Jesucristo están en el mundo sin esperanza, sin gracia. No están siendo aptos para encontrarse con Dios, mas sin embargo dicen ser cristianos. Algunas de estas personas siguen diciendo ser cristianas. Son muchos los que se regresan a sus antiguas religión idólatra, que tolera todo, ¿sí? Les tolera todo su pecado, los reciben con todos sus pecados enroscados en sus corazones, siempre y cuando las personas sean fieles a sus doctrinas engañosas. ¿Y saben qué es lo más trágico? Lo más trágico es que hoy vemos en muchos ministerios cristianos, muchas iglesias cristianas compartir con el mundo, ¿sí? Y esto es una tragedia muy evidente para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque son muchos los ministerios que un día gozaron de la presencia del Espíritu Santo. Y hoy en día, todos estos ministros, todos estos pastores y sus iglesias se están arrodillando ante el mundo y sus placeres. La iglesia ha caído en apostasía, iglesia. Es la verdad. Son tiempos de apostasía y tenemos que tener muchísimo cuidado en caer en esta apostasía. Hoy quiero ser muy claro con todas las personas que dicen ser cristianas pero que no han soltado sus prácticas mundanas. Yo quiero pedirles hoy, desde muy dentro de mi corazón, que se vuelvan a la sana doctrina, que se vuelvan a la senda antigua, que ese es el camino de santidad, ese es el camino que te lleva a la fe verdadera de salvación. Yo sé que hay muchas personas, y estas personas a las que me refiero no están preocupadas acerca de la salvación de su alma, porque a través de sus maestros fraudulentos, ellos piensan que son salvas, estando en apostasía. Es muy triste para mí tener que decirlo, es muy triste, duele, pero tengo que hacerlo como siervo de Dios. Y también sé que estos creyentes engañados en su comodidad cristiana, en su comodidad mundana, no son ignorantes. Ellos sospechan que están en peligro de irse al infierno. Pero su ceguera, su sordera espiritual no les permite salir de sus doctrinas de error, porque ellos no están enraizados, no están plantados en el verdadero evangelio bíblico. Ellos no están enraizados en la verdadera promesa del Señor Jesucristo, que es la vida eterna, sino que su fe está enraizada en las cosas materiales, queriendo cumplir sus propios sueños carnales, sus sueños mundanos, pero dicen estar salvas. Y esto es muy doloroso, porque están siendo engañados por todos estos falsos maestros, todos estos autonombrados apóstoles y autonombrados profetas y autonombrados pastores. La mayoría de todos estos teleevangelistas que salen en ese canal Enlace, que hoy en día se convirtió en una cueva de falsos maestros, de falsos ministros. Mi Señor reprenda al diablo. Es triste tener que decir todas estas verdades, porque duelen tener que decirlas como ministro de Dios. Pero la iglesia ha caído en apostasía. Muy a menudo, estas personas han tomado su conocimiento de segunda mano a través de un evangelio diluido. Este evangelio diluido que viene siendo predicado por muchos maestros falsos. Todos estos creyentes hacen parte de estos ministerios liberales que a través del entretenimiento de sus iglesias, con música de entretención, con luces, con teatros cristianos, con mimos cristianos, con predicadores psicólogos y conferencistas motivacionales que lo único que hacen es mover sus emociones carnales, mas no son espirituales. Todos estos creyentes engañados en estos grandes centros de entretención están en riesgo de perderse en el mundo y de irse al infierno, porque no conocen la verdadera promesa. Miren, la verdadera promesa es vida eterna. No saben. A muchos se les pregunta, ¿conoces en realidad la promesa de Cristo? Y contestan otras cosas.
Piensan que la verdadera bendición y la verdadera promesa es que Cristo les cumpla sus sueños carnales y materiales aquí en la tierra. La verdadera promesa de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. No la conocen. Muchos piensan que la promesa y que la bendición de Dios a través de Cristo es arreglar sus vidas carnales cumpliendo sus sueños materiales. Todas estas personas se amañan en estos ministerios, en estas iglesias que parecen más bien clubes sociales, donde la gente va a divertirse, a saltar, a gritar, a bailar y a pasarla bien a través de una prédica que solo trata de más logros mundanos y carnales que de logros espirituales, que es en donde está la vida. Están ciegos y sordos espiritualmente. La verdadera vida está en el espíritu, no en la carne. Son muchos, son miles y tal vez millones de estas personas que están en este camino ancho pensando que irán al cielo por decir ser cristianos, sin pagar ningún precio por esa salvación, porque siguen arraigados al mundo y siguen arraigados a sus pecados, pero dicen estar salvos porque están en la gracia de Jesús. Pero yo quiero recordarles hoy, y quiero decirles que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá. Nadie va a ver al Señor sin santidad. Busquen santidad y arrepiéntanse de sus pecados. Miren, estos creyentes sordos y ciegos espiritualmente no han considerado el costo de su tibieza. Y yo quiero ser claro hoy y muy honesto con estas personas que posiblemente están escuchando este mensaje y así tengan comezón de oído. Yo quiero decirles la verdad hoy. El costo de la tibieza de un cristiano es el infierno. Ese es el costo porque está escrito. Cristo los vomitará el día de su ira. Miren, la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 19. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Escúchenme bien, el ser cristiano no es un juego. El ser cristiano es algo muy serio. La palabra de Jesús a la iglesia de la Odisea dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí les está hablando Jesucristo. Recordemos que Jesús es el principio de la creación. Jesús dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Son muchas las personas que dicen ser cristianas y porque han logrado tener dinero, porque tienen dinero, dicen que no tienen ninguna necesidad. Pero Jesús les dice, mire lo que Jesús les dice en su palabra, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Le está diciendo a estas iglesias de hoy en día que usen gotas para sus ojos para que aclaren su vista y puedan ver, que vean bien. Y les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesucristo, a través de su palabra, le pide a todos estos apóstatas que se arrepientan. Están en peligro de irse al infierno. Son muchos que no consideran el costo de ser cristianos. Miren, la Escritura nos muestra también que muchos de los oyentes de nuestro Señor Jesucristo se devolvieron luego de un tiempo y no caminaron más con Él, como escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. La palabra dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Estos seguidores de Cristo, al principio cuando vieron sus milagros y fueron alimentados gratis y escucharon su prédica, estos pensaron que el reino de Dios se establecería de inmediato. Ellos se unieron con sus apóstoles y los siguieron sin pensar en las consecuencias, pero cuando descubrieron que habían doctrinas difíciles de creer
y trabajo duro que hacer, y maltrato que soportar, su fe se esfumó por completo, probando no ser nada en absoluto. En pocas palabras, ellos no habían considerado el costo e hicieron que su confesión de fe fuese nula, porque solo vieron sus milagros y no su deidad. La palabra en la segunda Timoteo, la palabra nos muestra cómo Demas, en la segunda de Timoteo, la palabra nos muestra a Demas. ¿Quién fue Demas? Demas fue un colaborador del apóstol Pablo, y Demas abandonó la compañía del apóstol. Él abandonó el evangelio, abandonó a Cristo, abandonó el cielo. Demas por un largo tiempo viajó junto al gran apóstol de los gentiles, al apóstol Pablo, y fue realmente su colaborador. Pero cuando se dio cuenta que no podía tener la amistad del mundo y la amistad de Dios a la misma vez, abandonó su cristianidad y partió al mundo. Pablo expresó a Timoteo: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Demas no consideró el costo de seguir a Cristo. Hoy en día es igual, iglesia. Son millares que por no considerar el costo de seguir a Cristo prefieren un evangelio diluido, un evangelio perfumado. Prefieren un cristianismo fácil y barato y cómodo, con sus propios intereses mundanos, y a menudo todos estos creyentes van a finales miserables. Ellos se emocionan y hacen una profesión de fe de lo que no han experimentado en realidad. Ellos reciben la palabra, reciben a Jesús para suplir sus sueños carnales y materiales. Son muchos los que reciben a Jesús con euforia, pensando que Jesús es un amuleto de la buena suerte. Y por un tiempo corren, cantan, saltan y se divierten en Cristo porque dicen que Jesús está de moda. ¿Sí? Como lo expresa este famoso apóstata, Dante Gebel. Mi Señor lo reprenda. Mas sin embargo, para todos estos creyentes tibios y mundanos, cuando la novedad y la frescura de sus sentimientos se ha ido, les sobreviene un cambio, ¿sí? Ellos prueban no haber sido más que oidores de pedregales sin raíces. La descripción que el gran maestro, o sea, que nuestro Señor Jesucristo nos da en la parábola del sembrador, es exactamente lo que viven muchos hoy en día, porque no fueron fundamentados en un verdadero evangelio bíblico, están fundamentados en un evangelio diluido con el mundo. Esa es la verdad. Y la parábola de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13, versículos del 20 al 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y al venir la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No están fundamentados en un verdadero evangelio bíblico. Poco a poco, el celo de estos creyentes se derrite y su amor se vuelve frío. Y se vuelven al mundo, después de un tiempo, sí. Y dicen ser cristianos. Ellos comienzan con una noción tristemente equivocada de lo que en realidad es la verdadera cristianidad. Son muchos los que fantasean que la cristianidad consiste solo y nada más en recibir a Jesús a través de una oración de 2 minutos. Y que ya son salvos por gracia porque tienen fuertes sentimientos interiores, tal vez de alegría, de paz y de gozo. Pero cuando encuentran, después de un tiempo, que hay una cruz que cargar, cuando se dan cuenta que nuestros corazones son embusteros, son engañosos, son mentirosos, y que hay un demonio ocupado siempre cerca nuestro para hablarnos de pecado y hacernos caer, muchos se enfrían, muchos entran en disgusto y regresan a sus viejos pecados. ¿Por qué? Porque nunca supieron realmente lo que es en realidad la cristianidad bíblica. Nunca se les enseñó a considerar el costo de ser cristianos. Estas son verdades muy dolorosas que dan tristeza decirlo hoy. Pero son verdades. ¿Sí? Y estas verdades hay que predicarlas. Estas verdades hay que decírselas a la iglesia. Estas verdades ayudan a mostrar la inmensa importancia del tema que estoy tratando hoy con ustedes.
Estas verdades puntualizan la absoluta necesidad de machacar el tema de este mensaje en todos aquellos que tienen el deseo de ser santos y de ser salvos en nuestro Señor Jesucristo. Estas verdades deben de ser predicadas en todas las iglesias sin excepción. Todas las iglesias y todos sus pastores deben de considerar el costo de ser cristianos. Eso es así de simple. Todas, sin excepción, todas las iglesias y todos sus pastores deben de considerar el costo. Y tal vez muchos digan que soy un atrevido al decir estas verdades y al decirle y al expresar que las iglesias y que sus pastores deben de pagar el precio de enseñar un verdadero evangelio bíblico, en vez de estar pensando en llenar sus sillas a través del entretenimiento mundano, pensando solo en diezmos y pensando solo en ofrendas y en pactos. Pero considero que como siervo y ministro de Dios, pienso que sería muy irresponsable de mi parte no decir la verdad, porque estoy obligado ante Dios a decirla, porque yo estoy convencido que un día estaré frente a mi Señor, rindiendo cuentas por las ovejas que Él dejó en mis manos como predicador de su palabra. Todo pastor y todo predicador debe estar consciente de todas estas verdades que se han dicho hoy, y en especial de que un día estarán frente a ese gran trono blanco de mi Señor Jesucristo, dando cuentas por las ovejas que Él les dejó en sus manos. Aleluya. Alábenlo si pueden, pastores. Alábenlo porque Cristo le ama. Cristo no quiere que nadie se pierda, ni yo tampoco. Aleluya. Hoy vemos muchísimas conversiones instantáneas que llevan a una paz y llevan a un gozo sensible e inmediato, pero sin ningún arrepentimiento sincero. No hay arrepentimiento en estas personas que reciben a Jesucristo. Estos son los resultados de los cuales muchos ministros se preocupan hoy en día. Solo están preocupados en entregar a las personas a Cristo sin decirles a estas personas que hay un costo que pagar, que hay un mundo al cual tienen que renunciar y que ese costo significa desprenderse de todo el pecado que tienen enroscado en sus corazones. Son muchos los maestros que comunican el evangelio sin un verdadero compromiso con Dios, porque no predican temas que en realidad le muestren a sus oyentes el verdadero precio que deben de pagar como verdaderos cristianos. No hablan del pecado, porque estos temas ofenden al creyente. No predican del arrepentimiento, no predican del temor a Dios, por no herir la susceptibilidad de sus oidores, de sus oyentes. No predican de las consecuencias de permanecer en el pecado, que es el infierno. No predican la verdad. Miren, vuelvo y lo repito, nadie que diga ser cristiano permanece en las sombras del pecado, porque sin santidad, nadie verá al Señor. Que nadie se equivoque con esto, que nadie se equivoque. La iglesia y sus pastores deben de ofrecer a las personas una salvación en Cristo Jesús completa y verdadera. Mostrar a las personas que el ser cristiano conlleva un precio, ¿sí? Estas verdades del verdadero evangelio de Jesucristo no deben de ser puestas delante de los hombres disfrazadas de una forma simple y de una forma por sí mismas. No, el evangelio bíblico debe de exponerse en una forma honesta, una forma sincera, indicándole el costo que tienen que pagar las personas al profesar su deseo de salir del mundo y de servir a Cristo. Nosotros no podemos ofrecer al oyente un evangelio cómodo, diluido, perfumado y adornado con el mundo, porque eso es mutilar la palabra de Dios, eso es mutilar sus santos mandamientos, y eso sería pisotear el nombre y la sangre de Jesús, ¿sí? De nuestro Señor, de nuestro Salvador, desmeritando su obra salvadora en la cruz del Calvario. Y tal vez muchísimos digan que estoy exagerando y que tan solo soy un legalista, fanático y loco. Tal vez digan eso. Pero les invito a que escudriñen, a que mediten en la Escritura y que lean todo el Evangelio de Lucas. Miren, la palabra nos muestra que en cierta ocasión grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y debo de decir, como siervo de Dios, como ministro de la palabra,
Debo de decir abiertamente que como predicador del Evangelio de Cristo, yo no puedo reconciliar este pasaje con las conductas de muchos predicadores, psicólogos modernos y mundanos de hoy en día que están predicando un evangelio diluido, fácil y barato. No, yo no puedo reconciliar con ellos. Porque, en mi opinión, la enseñanza de Jesús en este pasaje es muy clara. Miren, es tan clara como la luz del sol. Esta enseñanza nos muestra que no debemos apresurar a los hombres a un discipulado de confesión sin advertirles claramente sobre el considerar el costo de ser cristianos a las personas. Miren, a las personas se les debe de predicar primero la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del temor de Dios, para que ellos entiendan que deben de renunciar a sus pecados que le tienen atado a este mundo moribundo y pecador. Ese es el precio que se paga, ese es el precio que paga un verdadero cristiano, renunciar al mundo y a sus prácticas pecaminosas. Miren, todo predicador, todo pastor y todo aquel que dice haberse convertido al cristianismo bíblico debe de estar consciente que el corazón del hombre es engañoso, es embustero, es mentiroso. Un pastor, un predicador que conoce al verdadero Jesús de la Biblia, que conoce su verdadero evangelio, sabe muy bien que todo lo que brilla no es oro, aleluya, que la convicción no es conversión, que el sentimiento no es fe, que el sentimiento no es gracia, que no todos los retoños vienen con fruto. Un predicador consciente de la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y consciente de conocer al verdadero Jesús de la Biblia, le dice a la iglesia: no se engañen, consideren bien lo que hacen, no se engañen, no corran antes de ser llamados, primero consideren el costo de ser cristianos, aleluya. Iglesia, pastores, predicadores, si en realidad nosotros deseamos hacer bien a la iglesia de Cristo, nunca tengamos vergüenza de caminar los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les pido desde muy dentro de mi corazón, que no se avergüencen de predicar el verdadero evangelio. Nosotros debemos de trabajar duro si en realidad nosotros deseamos cuidar las almas de los otros hermanos. Presiónelos a considerar sus caminos. Exhórtelos con una convicción santa a venir a Cristo en una verdadera entrega. Hagan que este hermano baje sus armas y se someta a Dios. Ofrézcale la verdad de salvación a través de Jesús en un arrepentimiento sincero de pecados. Hágales entender y hágales que acepten a Cristo y sus beneficios también, pero con toda sinceridad, con toda sinceridad. Miren, muéstrenle a los hermanos y prediquen el verdadero evangelio bíblico. Díganle a las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo la verdad y toda la verdad. Iglesia, pastores. Y lo más importante, avergüéncense de usar las artes vulgares y mundanas como el entretenimiento para reclutar oyentes y convertirlos en solo números para llenar sus templos, tan solo como una ganancia material a través de sus ofrendas y pactos. No le hablen al creyente solo de los beneficios que implica ser cristianos. Háblenle a sus oyentes también de los enemigos que son sus pecados. Sí, estos pecados que los van a llevar al infierno. Háblele de la batalla diaria que tenemos que tener en la fe. Háblele de la armadura que deben de portar diariamente, de la vigilia que deben de hacer en oración. Háblele también que deben de estar en la doctrina bíblica para que conozcan verdaderamente al Dios que están profesando, para que lo conozcan con todos sus atributos. Hábleles y háganle entender a las personas que Dios tan solo no es amor, sino que también es un Dios de santidad y de justicia, y que un día postrero va a juzgar a toda la humanidad en su santo juicio. No presenten tan solo un lado de la cristianidad, muestren todo el evangelio verdadero de Jesús. En otras palabras, no guarden ni escondan la cruz de la abnegación que debe de ser llevada por todo cristiano. Cuando usted hable de la cruz en la cual Cristo murió por nuestra redención, explíquele a las personas en su todo lo que la cristianidad involucra y ruéguele a las personas para que se arrepientan, para que vengan a Cristo, pero decláreles al mismo tiempo que deben de considerar que el cristiano tiene un precio muy alto que pagar. Aleluya, aleluya. Mi deseo, como siervo de Dios,
como predicador de su palabra. Es que tengamos en cuenta de que como siervos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debiéramos de estar avergonzados si no dijéramos y predicáramos la verdad del Evangelio al pecador. Y les aclaro hoy que mi intención como atalaya, como ministro y como siervo de Dios, no es la de desanimar a ninguno que en realidad quiere ser un verdadero hijo de Dios en Jesucristo. Es el deseo de mi corazón recordarles y exhortarlos a todos a continuar adelante y a tomar la cruz, a que consideremos cuidadosamente el costo de ser cristianos. Por todos los medios, iglesia. Recordemos que si lo consideramos correctamente y que si miramos todas las bendiciones que implica este costo de ser cristianos, no habrá nada que nos provoque temor. Yo quiero mencionarles algunas cosas que siempre deben de estar en nuestros cálculos al considerar el costo de la verdadera cristianidad. Miren, es muy simple. Coloque honesta y justamente lo que usted debe de dejar pasar en su vida terrenal. Si usted se convierte en un discípulo de Cristo y en realidad quiere esa corona que Jesús te ofrece, que es la vida en abundancia, que es vida eterna, que es vida para el alma, usted no puede omitir nada. Usted debe despojarse de todo lo que le aleja de Dios y no tenga miedo de los resultados. Ahora bien, cuente y compare las ganancias y las pérdidas. Si usted es un cristiano de corazón verdadero y santo, usted posiblemente puede perder algo en este mundo que usted ame, pero usted ganará la salvación de su alma inmortal. Medite en lo que Cristo nos dice. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ay, santo, mediten en este pasaje del Evangelio de Marcos. Está en el capítulo 8, versículo 36 de Marcos. Cuente y compare la alabanza y la culpa si usted en realidad es un cristiano de corazón verdadero y santo. Usted posiblemente puede ser culpado por los hombres, pero tendrá la alabanza de Dios, ¿sí? Va a tener la alabanza de Dios el Padre, va a tener la alabanza de Dios el Hijo, y va a tener la alabanza de Dios el Espíritu Santo, aleluya. Su culpa vendrá de los labios de unos pocos hombres y mujeres pecaminosas, ciegas y falibles, pero la alabanza que usted debe de ganar es la alabanza del Rey de Reyes, del Señor de Señores y el Juez de toda la tierra, aleluya, Jesús, nuestro Salvador. Porque Él es quien bendice a aquellos que serán realmente bendecidos, porque también está escrito. La palabra dice, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, aleluya. Mateo 5, versículos del 11 al 12. Yo quiero que ustedes cuenten y comparen los amigos y los enemigos. Si usted es un cristiano de corazón, verdadero y santo, a un lado suyo siempre va a estar la enemistad de Satanás y sus demonios y de todos los perversos. Y al otro lado usted tiene el favor y la amistad del Señor Jesucristo. Y miren, sus enemigos tal vez puedan magullarte el talón, ¿sí? Ellos pueden expresar su rabia a voz en cuello y acompasar el mar y acompasar la tierra para trabajar por su ruina, pero no pueden destruirte, porque tu amigo y tu Señor, que es Jesucristo, es capaz de salvar hasta lo máximo a todos aquellos que vienen a Dios a través de Él. Ninguno podrá jamás arrebatar a su oveja de su mano, porque también está escrito. Jesús nos dice, no tengan miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo y que después de eso no pueden nada más. Pero les advierto, ojo con esta advertencia que Jesús nos hace. Les advierto de aquel a quien deben de temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Jesús nos dice, temed a Jehová, porque Él tiene todo el poder de echar en el infierno por toda una eternidad un alma. Esto está escrito en Lucas capítulo 12, versículo 5. Cuente y compare la vida que tiene ahora y la vida que vendrá con Jesucristo. Si usted es un cristiano de corazón verdadero y santo, el tiempo actual
sin ninguna duda es un tiempo muy difícil. Es un tiempo donde nosotros debemos de estar en vigilia y en oración, debemos de pelear y de luchar contra Satanás, contra todo este mundo de iniquidad. Pero también es tiempo de creer, tiempo de trabajar en el Evangelio. Pero es solo por unos pocos años, iglesia. El tiempo futuro es un tiempo de descanso, es un tiempo de estímulo. El pecado será eliminado y Satanás será atado y echado a ese lago de fuego y azufre. Y lo mejor de todo será un descanso eterno para nosotros, porque también está escrito. Miren, la palabra dice en la segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 17 al 18, la palabra dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Cuente y compare los placeres del pecado y de la felicidad del servicio a Dios. Si usted es un cristiano de corazón verdadero y santo, los placeres que el hombre mundano se da a sí mismo por sus propios medios son vanos, son placeres irreales e insatisfactorios porque son pasajeros, son vanidad. Ellos son como fuego de espinas chispeantes y crujientes por unos pocos minutos, pero luego se sofocan, se apagan para siempre. La felicidad que Cristo da a su pueblo es algo sólido, es algo duradero, sustancial por toda una eternidad. Piensa en eso. No depende de nuestra salud, no depende de las circunstancias, tampoco depende de nuestros bienes materiales. Miren, nuestro Señor Jesucristo nunca abandona al hombre que le sirve, ni aun en su muerte. Seguirlo, amarlo y obedecerlo concluye en la corona de gloria que no se desvanece. Esa corona es la vida eterna. La palabra dice al impío que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Y aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Esto está escrito en Job capítulo 20. Como también está escrito para los justos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 27. Cuente y compare los problemas que la verdadera cristianidad conlleva y los problemas que se almacenan para los malvados más allá de su muerte, más allá de la tumba. Conceda por un momento que la lectura de la Biblia, que el orar, que el arrepentirse, que el creer y el vivir santamente requiere dolor, requiere abnegación por obtener esa corona de vida. Todo esto es nada comparado a la ira que vendrá por parte de Jehová y su cordero inmolado. Esa ira que está almacenada para los impenitentes, para los no creyentes. Miren, un solo día en el infierno será peor que una vida entera llevando una cruz. Tengan en cuenta que en el infierno el gusano no muere, el fuego no se apaga. Son cosas que sobrepasan el poder humano de concebir y de describir completamente. Pero también está escrito. Miren, la palabra dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes a lo largo de tu vida y de la misma forma Lázaro males, pero ahora eres consolado y tú atormentado. Iglesia, cuente y compare el número de aquellos quienes se vuelven de sus pecados, se vuelven del mundo y quienes están sirviendo a Cristo hoy en día. Como también tengan en cuenta el número de aquellos que abandonan a Cristo y retornan al mundo. En un lado usted encontrará miles y en el otro lado no vas a encontrar a ninguno. Multitudes están cada año saliendo del camino ancho, están entrando al camino angosto. Ninguno que realmente entra al camino angosto se cansa de él y retorna al camino ancho. Las huellas en el camino de bajada se ven muy a menudo saliéndose del camino ancho, fácil y cómodo. Pero las huellas en el camino al cielo son de una sola vía, iglesia. Está escrito. La palabra de Dios dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, el camino de los transgresores es duro. Esto está escrito en Proverbio 4. Como también está escrito para los justos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4, 18. Aleluya. Hermanos,
Análisis como este, como el que estamos haciendo en este tema hoy, sin duda no se hacen regularmente en una forma correcta en muchas iglesias el día de hoy. Yo estoy bien convencido de que son muchos que están siempre vacilando entre dos opiniones. No pueden decidirse de cuán valioso es servir a Cristo, las pérdidas y ganancias, las ventajas y las desventajas, las penas y las alegrías, las ayudas y los obstáculos. A todas estas personas les parece que están balanceadas y no pueden decidirse por Dios. Ellos no pueden hacer esta gran suma correctamente. Ellos no pueden obtener el resultado tan claro como tal vez lo vemos nosotros hoy. Ellos no cuentan bien. ¿Y saben por qué no hacen las cuentas verdaderas? Porque no tienen fe en la verdadera promesa que es vida eterna. Porque son muchos que no saben que la verdadera promesa es vida eterna y aún dicen ser cristianos. Ellos tienen fe en las cosas del mundo, diciendo ser cristianos. El escritor del libro de los Hebreos nos aconseja de cómo llegar a una correcta conclusión en lo que se refiere a nuestras almas, En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, este escritor nos revela el poderoso principio que opera en los negocios cuando hacemos las cuentas correctas referente a nuestras almas, a nuestra salvación. Ese es el mismo principio que Noé entendió y es el mismo principio que quiero aclararles hoy. Miren, ¿cómo fue que Noé perseveró en construir el arca en medio del desierto? Permaneciendo solo en medio de un mundo de pecadores, un mundo de no creyentes. Noé tuvo que soportar el desdeño que lo ridiculizaban, tuvo que soportar las burlas. Pero ¿qué era lo que mantenía su brazo? ¿Qué fue lo que hizo trabajar pacientemente y encarar todo? Fue su fe en Jehová. Él creyó a la advertencia de Jehová. Esa advertencia fue la ira por venir. Noé creyó que no había seguridad alguna excepto en el arca que él estaba preparando. Él creyó a Dios. Noé no dio crédito a la opinión del mundo. Él consideró el costo por la fe y no tuvo dudas que el construir el arca era ganancia para su alma. Era ganancia para su alma. Ahora bien, ¿cómo fue que Moisés abandonó los placeres de la casa de Faraón y rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón? ¿Cómo fue que dejó su comodidad por gente despreciada como eran los hebreos? ¿Cómo fue que arriesgó todo en este mundo por llevar adelante el gran trabajo de su liberación de la esclavitud? Y tal vez en el sentido práctico y humano, o sea, en nuestra naturaleza humana, nosotros podríamos pensar que Moisés perdió todo a cambio de nada, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que lo movió? Mire, lo que movió a Moisés fue su fe. Moisés creyó que la compensación del premio era mayor que todos los honores en Egipto como príncipe. Consideró el costo por fe, viendo aquel que es invisible. Él fue persuadido de abandonar Egipto e ir hacia el desierto. Esto era ganancia para su alma. Él pensaba en su alma imperecedera. Y si analizamos a Saulo, ¿cómo fue que Saulo, el fariseo, pudo decidirse a ser un cristiano? El costo y el sacrificio del cambio eran temerosamente grandes, ¿sí? Saulo, que posteriormente se convirtió en el apóstol Pablo, miren, él abandonó todas sus brillantes posibilidades entre su propia gente. Él se puso a sí mismo, en lugar de obtener el favor de los hombres, convirtiéndose en un hombre odiado por los suyos, por los fariseos. Él fue considerado enemigo y perseguido aún hasta su muerte. Pero ¿qué fue lo que posibilitó enfrentar todo esto? Miren, fue la fe de Pablo, fue su fe en Cristo y fue su fe en esa promesa de vida eterna. Pablo creyó que Jesús, quien lo encontró en el camino a Damasco, podría darle más y más de lo que debía abandonar y más de lo que estaba por venir. Pablo creyó a su promesa, él creyó a una vida eterna. Pablo por fe consideró el costo y vio claramente el lado en que la balanza se inclinaba.
Él creyó firmemente que llevar la cruz de Cristo era ganancia, porque se dio cuenta que lo que estaba en riesgo de muerte y en riesgo de condenación eterna era su alma. Es lo que está en riesgo. Yo quiero que entiendan hoy que lo que está en riesgo de irse al infierno y lo que está en riesgo de llegar a estar en una condenación eterna es nuestra alma. Es nuestra alma la que está en ese riesgo de perderse por toda una eternidad si no hay una verdadera conversión a Cristo llevando cada día nuestra cruz. Yo quiero que entiendan eso hoy. Como también quiero que tengan en cuenta todas estas cosas, en cuenta la fe que hizo a Noé, la fe que hizo a Moisés y la fe que hizo a Pablo hacer lo que ellos hicieron. Esa fe es la verdadera bendición, esa fe es la verdadera promesa del Señor. Ese es el gran secreto de llegar a una correcta conclusión. Cuando nosotros hablamos de nuestras almas, aleluya. Entiendan hoy que la bendición verdadera es para nuestras almas y es lo que tenemos que cuidar. Lo que tenemos que cuidar es nuestra alma. Esa misma fe debe ser nuestra fe ayudadora. Debe de ser nuestra calculadora cuando nos sentemos a considerar el costo de ser un verdadero cristiano. Es la misma fe con que nosotros pedimos día a día a nuestro Señor Jesús cuando le decimos danos más gracias, Señor. Miren, armados con esta fe, con esta verdadera fe en la vida eterna, nosotros pondremos las cosas en su verdadero lugar, llenos de fe. Ni agregaremos nada a la cruz, ni sacaremos nada de la corona de vida eterna. Nuestras conclusiones serán todas correctas, porque nuestra suma final no tendrá errores. No tengan miedo de despojarse de todo lo que los aleja de Dios y de todo lo que está alejando el alma de Dios. No tengan miedo de eso, iglesia. Amigo, hermano, hermana, hermanos, que escuchen este mensaje. No tengan miedo de despojarse de todo lo que los está atando al mundo. Suelten sus pecados y vuélvanse a Cristo en santidad. Busquen santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, en realidad, ¿cuánto le cuesta a usted su cristianidad? ¿Cuánto le cuesta a usted su fe salvadora? Es una pregunta que usted debe de hacerse. Y sé que para muchos es muy probable que no les cueste nada. Sí. Es muy probable que no les cueste problemas, su tiempo, sus pensamientos, su cuidado. Puede que no le cueste dolor, puede que no le cueste la lectura de su Biblia, puede que no le cueste oraciones, abnegación, conflictos, trabajo. Puede que no les cueste ninguna obra. ¿Saben por qué? Porque están muertos en su propia comodidad, diciendo ser cristianos. Están muertos en su propia opinión, en su propia concupiscencia. Yo quiero que note lo que voy a decir. Yo quiero que le presten atención a mis palabras hoy. La fe que no está encaminada a la verdadera promesa, que es para nuestra alma, que es vida eterna, esa fe nunca salvará su alma. Una fe en Jesucristo que está encaminada a los placeres del mundo no le salvará, porque nunca le dará paz mientras viva, como tampoco nunca le dará paz ni esperanza mientras usted muera. Esa fe, arraigada al mundo, no lo sustentará en el día de la aflicción, no lo alegrará en la hora de su muerte, porque una fe que no cuesta nada, no vale nada. Así que yo le digo a muchos hoy, despierten antes de que sea demasiado tarde. Despierten y arrepiéntanse. Despiértanse y conviértanse en verdaderos cristianos. Despierten y crean. Despierten y oren. Y pregúntense cuánto le cuesta ser cristiano. Ahora bien, piense, si usted desea motivos conmovedores para servir a Dios, yo le aconsejo que tan solo piense y considere lo que le costó a Dios la salvación de su alma como cristiano.
Piense cómo el Hijo de Dios dejó el cielo y se volvió hombre, sufrió y murió en la cruz y resucitó al tercer día para pagar su deuda con Dios, para trabajar por su completa redención. Piense en todo esto y aprenda que no es materia simple poseer un alma inmortal. Entienda eso hoy. Para mí como cristiano, como siervo de Dios, vale la pena meterse en problemas y pelear contra el mundo y Satanás por defender mi alma. Yo estoy consciente de eso. ¿Ustedes perderían el cielo por no guerrear contra el mundo y contra Satanás? Yo te insto hoy a que te levantes como lo que eres. Tú eres un hijo de Dios. Dígase a usted mismo, cualquier cosa que sea el costo, yo me esforzaré por entrar por la puerta estrecha. Mire a la cruz de Cristo y tome nuevo coraje. Mire la muerte de Jesús, piense en el juicio final de Dios y en la eternidad, y sea serio como cristiano. El ser cristiano no es un juego, ser cristiano es algo muy serio. Ser un cristiano puede costar mucho, pero puede estar seguro que paga. ¿Sí? Ser cristiano paga. Miren, paga ser un verdadero cristiano, porque a los tibios los vomitará Cristo el día de su ira. Aleluya. Yo sé que hay muchas personas escuchando este mensaje en la radio y en la internet y aquí en la iglesia. Yo quiero decirle, mi amigo, mi hermano, que me estás escuchando hoy, si realmente sientes que has considerado el costo y de que has tomado tu cruz, yo te animo a que perseveres a continuar en esta batalla diaria que nos conducirá a la vida eterna. Me atrevo a decirles que aun cuando a menudo sientan que su corazón es débil y que están profundamente tentados a abandonar y en desesperación a Cristo, miren, cuando sus enemigos parecen ser muchos, cuando sus pecados arremetan fuerte contra usted, cuando sus amigos sean tan pocos o que no tenga amigos, y cuando ese camino se hace más y más empinado y más angosto, tal vez ustedes puedan saber apenas qué hacer. Yo les digo hoy que perseveren, que continúen. Miren, el tiempo es breve, es muy breve. En realidad son unos pocos años más vigilando, más orando, son unos pocos zarandeos más en el mar de este mundo gobernado por Satanás. ¿Sí? Tal vez sean un poco más de muertes y cambios, un poco más de inviernos y de veranos, pero todo acabará. Cuando esto termine, nosotros habremos peleado nuestra última batalla. Ya no necesitaremos pelear más. La presencia y la compañía de Cristo nos compensará por todo lo que nosotros hemos sufrido aquí abajo. Cuando nosotros veamos cómo hemos sido vistos y miremos atrás el viaje de esta vida, nos asombraremos de nuestra propia debilidad del corazón. Nos maravillaremos de cuánto hicimos por nuestra cruz y de lo poco que pensamos en nuestra corona. Nos maravillaremos que al considerar el costo, no podríamos haber dudado de cuál lado de la balanza ganadora se inclina. Tomemos coraje. No estamos lejos de casa. No estamos lejos de casa. Puede costar mucho ser un verdadero cristiano, ser un verdadero hombre santo, ser una verdadera mujer santa. Pero paga. Es vida eterna. Créanme, en realidad paga ser un verdadero convertido. Porque es lo que te llevará a la verdadera promesa y bendición de Dios a través de Jesús. Vida eterna, vida por los siglos y los siglos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Les amo en Cristo. Les amo mucho en Cristo. Y recuerden, Cristo vive, Cristo vive, Cristo viene pronto. Quiero decirles que Cristo no quiere que nadie se pierda, ni yo tampoco. Aleluya. Los amo en Cristo.